Al saludo eh, de parte de César Cano de Subvención Plus. Ya estamos en el año 2023 y bueno, hemos hecho algunos pequeños cambios en nuestro software, y esto es un video así súper rápido para que puedan ver en dónde hay algunos cambios con respecto a los videos que se han presentado anteriormente de capacitación. Entonces aquí vamos a ver así rápidamente, y de tal manera que sirva de enlace para los que ya vienen manejando nuestro software. Esto es así rápido, no está muy bien preparado, pero ya en próximos días tendremos un video donde vamos a hablar más claramente de algunos cambios. Entonces aquí tenemos nuestra entrada normal. Vamos a decir que vamos para el paso número 2. Estamos aquí esperando a que traslade la información, que ya la tenemos aquí. Bueno, entonces vamos a aprovechar para informar que cuando nosotros necesitemos hacer una proyección de salarios, porque estamos en el 2023 y queremos hacer proyección hacia el 2025, 2030, 2032, lo que sea, pues normalmente nosotros hacemos las proyecciones y necesitamos hacer los cálculos de la seguridad social. Entonces, para hacer los cálculos de la seguridad social, la idea es cuál. Supongamos, decimos aquí, vamos a decir del 01, 02 del 2023, ¿sí? Diríamos hasta varios periodos. Supongamos, vamos a hacer aquí, como aquí solamente se puede hacer por año, 31/12 del 93. Entonces supongamos que de aquí hacia abajo ya hay otros registros. El 24, 25, 26, y necesitamos calcular la seguridad social de esos periodos. Entonces vamos a venir acá simplemente y le ponemos una X. A partir de este momento el sistema aquí nos hace todo el registro, que cuando ya estemos en el informe ejecutivo el sistema nos va a calcular la seguridad social de aquí hacia abajo. Eso no está en el cambio, pero es importante que lo conozcan. Aprovecho este pedacito para darle a conocer. Bueno, uno de los primeros cambios que tiene este pantallazo es este botón, configurar proyecciones, IPC y salarios mínimos. Normalmente lo encontrábamos dentro del menú de liquidación de pensión, pero aquí, para tenerlo más claro, lo que estamos y más directo, lo colocamos aquí, este botón. Le damos aquí un clic y vamos a ver que el segundo gran cambio que tenemos es que ya la seguridad social, perdón, ya las proyecciones ya no la vamos a hacer con un promedio. Nosotros anteriormente decíamos que vamos a hacer un promedio de aquí hasta el 2030, y sabemos que ahorita el IPC está supremamente alto, ¿sí? Y que el salario mínimo también, pero los primeros años va a estar alto y luego los últimos empieza a bajar. Entonces uno diría, bueno, vamos a manejar entonces un promedio de un 10%, un 9%, algo, pero íbamos a hacer que el cambio, digamos así, para el próximo año no iba a ser muy claro, porque posiblemente ese salario iba a ser en un promedio de un 10%, ¿sí? Por decir el caso, pero la verdad es que el primer año podría haber tenido un incremento en IPC de un 12% y luego empieza a bajar. Entonces quisimos hacer una proyección muchísimo más exacta, ¿sí? Muchísimo más exacta, y es como manejando las realidades de que mostrar cómo pueden ser realmente los primeros años y que luego empiece a bajar. Entonces estamos en el 2023, por lo tanto la tabla de proyecciones me va a empezar en el 2024, ¿sí? Porque ya simplemente los porcentajes de IPC ya los tenemos definidos para este año. Así que el sistema no necesita proyectar IPS para este año ni el salario mínimo, porque ya esos valores los tenemos definidos. Entonces el sistema automáticamente, cuando estemos en el 2024, aquí empieza a decir, va a cambiar automáticamente para el 2025, y eso nos obligaría a que nosotros replanteemos los porcentajes que estemos haciendo acá. Esto es bueno porque nosotros podemos tener la política de cuáles son los porcentajes de acuerdo al histórico y de acuerdo a las tendencias económicas y la tendencia política del gobierno actual, cómo podría ser el comportamiento de los IPCs y del incremento del salario mínimo. Entonces, aquí en este caso,
si nosotros consideramos que para este año, para el 2024, de pronto el IPC pueda ser un 12%, para el 2025 empieza a bajar, o sea, los primeros altos, puede que incluso se mantenga un 12 y un 12 y uno lo puede empezar a bajar, pero lo bueno es que aquí esto pues nos va a servir a nosotros para hacer una proyección más exacta, ¿sí? Con respecto a las proyecciones que nosotros vamos a hacer. Entonces aquí por este lado nosotros proyectamos el salario, el incremento del IPC, y este incremento de IPC es importante para las proyecciones porque hace parte de la fórmula de la tasa de reemplazo, ¿sí? En especial cuando calculamos la variable S. Y luego aquí tenemos el incremento anual del salario mínimo, que es el que también nos hace parte para la tasa de reemplazo, pero también para la proyección que ya vamos a regresar. Entonces, el primer cambio interesante es que yo puedo aquí, tenemos hasta el año 2050, para yo colocar los porcentajes de incrementos que me van a empezar a aplicar a futuro para efectos de las proyecciones. Aquí nos regresamos. Bueno, este cambio aquí del IPC nos va a servir a nosotros es para cuando nosotros manejemos en estos casos proyecciones que vamos a hacer proyecciones a futuro, por ejemplo con salarios mínimos. En uno afecta la fórmula de la tasa de reemplazo, pero por ejemplo aquí yo le puedo decir 0,1 del 2024. Vamos a proyectar que en este caso se va a proyectar un año más. ¿Sí? Mire que aquí colocamos 1 y inmediatamente el sistema nos está diciendo que el salario mínimo, cuando yo coloco aquí 1, le estoy diciendo al sistema que por favor me liquide con un salario mínimo, ¿sí? O si le digo 2, pues va a manejarme con 2 salarios mínimos, ¿sí? Pero ¿dónde veo reflejado yo ese cambio? Ese cambio pues lo veo reflejado aquí en esta columna, ¿sí? Entonces mire que cuando yo le digo 1, ¿sí? Él me dice que la proyección para el próximo año sería de 1,334, si le digo 2, sería de 2,668, ¿sí? Pero dependiendo de la configuración que yo le haga acá, pongamos yo le digo que va a ser el 16% para el 2024, ¿sí? Ya vemos que aquí ya pasó de 1,334 a 1,345 y así sucesivamente yo puedo jugar con los porcentajes. Cuando vamos a hacer proyecciones, entonces yo puedo colocar aquí los salarios directamente con el salario que necesito o puedo hacer las proyecciones jugando con salarios mínimos. Por ejemplo, si en el 2021 la persona ganaba 12 millones de pesos, pero en el 2022 sabemos que estaba cerca a 1 millón de pesos, uno podría llegar y decirle a esta persona, si fuera a seguir ella cotizando y que dijera, bueno, yo quiero mantener más o menos el mismo rango, uno podría decirle, listo, entonces siga cotizando de ahí en adelante con 12 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, o con 11 salarios mínimos, pues ya depende de lo que necesite la persona. Entonces, aquí el sistema nos va haciendo el cambio de esa parte. Entonces, ya tenemos aquí dos cambios interesantes, efectuados en la misma parte de proyección de IPC. El otro cambio tiene que ver con la parte del régimen subsidiado. Si observamos nosotros cuando una persona iba de indemnización sustitutiva, ella tenía, muchas veces había cotizado el régimen subsidiario. Cuando nosotros le decimos aquí ver, nosotros podemos ver todos los grupos poblacionales que tenemos registrados cuando era Prosperar y Colombia Mayor. Pero aquí lo importante era identificar el gobierno cuánto fue lo que le subsidió a la persona. Entonces la tabla nos sirve a nosotros para identificar que si era un concejal que dice entre 55 y 65, entonces le habían subsidiado un 75%. Por lo tanto, le íbamos a colocar el código C2. O si no, aquí de pronto el independiente rural, colocamos el sistema C6 y el sistema sabe que iban a subsidiar el 75%. Esta tabla va a servir en este momento solamente informativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahora en adelante ya si usted sabe que la persona le subsidian el 90%, vamos a venir directamente aquí, le vamos a decir que es 90 y aquí 90, así sucesivamente. No vamos a colocarle ni porcentajes ni nada, simplemente le decimos eso. A que le subsidiaban el 75, bueno, listo, 75, 75, ¿sí? Eso es así, pero muchas veces, ojo, no se sabe cuánto era lo que le subsidiaban, pero este porcentaje es muy importante porque si no hay mucha claridad, la indemnización sustitutiva va a salir mala. ¿Por qué? Porque si la realidad era que
le ponen de que le había subsidiado el 90%, pero el gobierno solamente le había subsidiado a la persona un 75%, la liquidación va a salir mala y por lógica, pues, lógicamente el análisis y la liquidación y la demanda va a quedar mala y pues Colpensiones va a mostrarle al juez la realidad y puede que usted quede mal. Entonces, en lo posible, tratar de identificar cuánto realmente era el subsidio, hablar con su cliente y que le diga, si él no recuerda, dígale que cuál era el año que más último recuerda y cuánto era lo que pagaba, y con base en eso, entonces puede hacer un cálculo de cuánto era el porcentaje del subsidio y tratar de acercarse a lo más real. Si no se tiene un dato, decirle al cliente, bueno, vamos a asumir de que el porcentaje que le subsidiaba el gobierno era de 90, pero ya sabe que si la realidad que nos muestre luego el juez o Colpensiones es diferente o era menos, entonces ya sabe que va, o sea, que eso va a orar en su contra, pero que nosotros no tenemos la culpa o simplemente nos curamos en salud porque usted no nos suministró a nosotros la información. Mientras tanto, se daría un porcentaje pues lo más cercano posible. Entonces, aquí esto es importante porque cuando ya hagamos nosotros entonces la liquidación de la indemnización sustitutiva, ya el sistema pues nos va a mostrar a nosotros el efecto de esa liquidación. Aquí pues nos va a arrojar algo absurdo porque pues no, pues aquí lo colocamos 2024, pero lo importante es como la información que nos va a mostrar el sistema acá. ¿Sí? Entonces, mire que cuando aquí el porcentaje en este periodo era del 16, ¿sí? Al hacerse el subsidio del 75%, ¿sí? Observen que pasa ya de 16% a 4%, y solamente este es el valor que se le va a tener en cuenta para el promedio del subsidio. Entonces aquí dice 75%, que sabemos que es de subsidio, pero lo que se le va realmente a subsidiar es el 25%. Muy bien, ya conociendo esta parte, entonces vamos a continuar con otro de los cambios. Bueno, obviamente aquí en la liquidación de la pensión, cuando venimos nosotros aquí a este menú, esperemos que cargue, nos dice que llenemos siempre los datos de nuestro cliente, esto para efectos de impresiones siempre nos salga el dato del cliente. Bien, entonces el otro cambio, aquí dice calcular la liquidación, pero inmediatamente ya tenemos dos botones aquí que son los que más utilizamos: reliquidar las diferencias y generar el informe ejecutivo. Normalmente estas dos opciones se encontraban dentro de esta parte, así como aparece aquí, pues ya en futuras versiones próximas, ya estos dos botones van a desaparecer de acá y solamente quedarían que yo maneje el nombre del caso, que le coloque alguna observación y que le diga si deseo imprimir, que si deseo exportar a PDF o que si deseo exportar a Word. ¿Sí? De estos dos botones los vamos a quitar, no utilizarlos porque no van a funcionar. ¿Sí? Entonces de aquí nos regresamos y recordar que van a quedar aquí solamente funcionando. Entonces yo le digo aquí reliquidar las diferencias y simplemente aquí le coloco el valor de la reliquidación después de que ya hice el cálculo con toda la vida y con los últimos 10 años y el sistema me asignó cuál era la mejor mesada o la opción más favorable, y aquí uno le colocaría ya el valor de Colpensiones, le coloca ya los tiempos y bueno, ya todo esto ya sabemos cómo funciona. Pues, mire que aquí la ventaja es que ya llegamos más rápido a esta opción y ahora venimos para el otro cambio. Entonces, el cambio que acabamos de ver es que ya trasladamos dos botones que son los que más se utilizan, los tenemos aquí directamente en nuestro liquidador de pensiones. Y vamos para el informe ejecutivo, que también tenemos otro cambio interesante, ¿sí? Y ese cambio es que nosotros podemos en este momento, después de que ya tenemos nuestro archivo de Word abierto, el cambio va a ser que anteriormente teníamos nosotros aquí la información, ¿sí?, de la liquidación. Vamos aquí a regresar un momentico, que nos haga esta liquidación toda la vida.
y con los dos últimos 10 años. Con hacer esto sin necesidad de imprimir, ya el sistema nos hizo el cálculo para el informe ejecutivo. Ya tenemos aquí todo, la opción más favorable. Nosotros realmente tenemos hasta acá y teníamos la opción para que se descargara al PDF, ¿sí? Estos dos botones son importantes porque este me permite a mí, si solamente necesito hacer el cálculo de cuánto va a ser el valor de la mesada pensional para alguien que necesita saber, si voy a pasar papeles, quiero saber en cuánto me va a salir la liquidación, yo lo puedo dejar así simplemente. Pero si ya va contra una reliquidación de pensión, presiono este primer botón y yo puedo colocar aquí el valor que me dio por pensiones, ¿sí? ¿Sí? Queda así, me hace el comparativo. O si era con un fondo privado, entonces lo coloco acá. ¿Sí? Al igual me genera ante el comparativo, el valor de la diferencia y el porcentaje. Y llenábamos aquí normalmente las observaciones que necesitábamos y hacíamos la descarga del PDF, ¿sí? Pero ya en este momento tenemos otra opción y es que podemos simplemente trasladar todo esto casi directo a Word. Entonces, para que ustedes no tengan que hacer el proceso manual, le decimos enviar a Word, ¿sí? Dice que tenga el archivo de Word abierto. Ahora vaya y pegue. Vamos acá y ya pegamos nuestro informe, ¿sí? Aquí salió en blanco porque no le llenamos los datos. Todo lo que se haya generado allá en la forma habitual que sabemos cómo funciona, simplemente se trasladó. ¿Qué ventaja tiene este? Bueno, la idea aquí es que yo lo voy a autoajustar, ¿sí? Digo autoajustar, no cambiarle ni tamaño de letra ni tipo de letra. Simplemente lo selecciono acá, voy a disposición, le digo autoajustar y le digo autoajustar al contenido. ¿Sí? Pues ya me queda aquí organizado y la ventaja es que puedo ya aquí dentro de Word colocar más fácilmente la información que yo necesito del reporte, ¿sí? Y ya simplemente abajo ya sé que lo coloca, como esto puede venir dentro de un reporte que se está haciendo en Word, entonces lo podemos dejar así, que se pegue y se colocan las observaciones. O si no, simplemente se borra esta parte de aquí, de observaciones y esto, y se continúa con todo el proceso. Pero entonces ya aquí en esta parte pues se logró trasladar el informe ejecutivo, que si bien es bueno desde allá de Excel, pues aquí en Word se puede manejar y se pueden manipular algunas cifras más interesantes. Entonces, estos son algunos pequeños cambios que queríamos que ustedes conocieran de nuestra versión 2023 y pues bueno, estamos procurando en la medida en que nosotros vamos mirando, vamos haciendo algunas actualizaciones. Como vieron, esta parte del comparativo ya la letra está más grande, tenía dos columnas acá que realmente no las estamos utilizando, entonces preferimos aumentar la letra, dejar esto aquí para que se pudiera utilizar mejor. Entonces ya saben que si van a utilizar el informe ejecutivo, pues es más fácil enviarlo al mismo Word con la misma demanda y se le siguen anexando los detalles de las liquidaciones que se han estado haciendo, que son la liquidación de toda la vida en los últimos 10 años. Bueno, espero que les haya quedado claro estos cambiecitos y bueno, seguimos hablando y más luego vamos a hacer pues un video que lo anexaremos a la plataforma para que ustedes lo estén repasando allá. Muchas gracias.